Amado Padre que estás en el cielo, Señor bendito, te pedimos que puedas estar con nosotros en este día especial, en este sábado grandioso que tú nos regalas. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, y que el mensaje que pueda darlo, Señor, sea el mensaje que tú puedas, Señor, y que tú quieras que nuestra iglesia lo reciba. Te invitamos a que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los capítulos finales de Marcos, capítulo 15 y capítulo 16, que sabe muy bien lo que se describe, ¿no? La parte final, la culminación de un proceso, el sacrificio de Jesús, la entrega total, la oportunidad que nos dio el Señor para que nosotros podamos ser salvos. Pero para eso, para pasar, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad, el Señor tuvo que pasar momentos muy difíciles. Y en Marcos capítulo 15 y capítulo 16, específicamente el 15, la Biblia nos muestra todo ese proceso. No solamente en Marcos, también en los demás evangelios se describe todo ese proceso. Pero vamos a escoger Marcos en su mayoría de versículos para poder recordar. Y luego en el capítulo 16, el Señor también nos hace una invitación a todos. Y esa invitación también esta mañana lo vamos a tocar, porque me gustaría que nosotros pensemos en esa invitación que Él nos hace. Porque el Señor, en su inmenso amor, nos demostró a todos cuánto nos ama. Y lo pudimos vivir. Y lo experimentamos día a día. Día a día el Señor nos dice cuánto nos ama. Y con su muerte nos demostró. Y surge una pregunta, ¿cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer qué? Pero bueno, eso será la parte final. Comencemos, hermanos, con recordando esos momentos que pasó Cristo en los capítulos 15 y 16. Y Marcos 15:1 dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Al fin lo tenían preso, al fin lo habían capturado. Querían matarlo a como dé lugar. Lo odiaban por completo. ¿Por qué? Si era una persona santa, si ante todo ese ministerio había demostrado la relación que debemos tener nosotros con nuestro Padre. Pero no, ellos querían destruirlo, querían asesinarlo, pero no tenían esa facultad en ese momento. Por eso es que lo llevaron a Pilato y por eso es que se reunieron en la mañana y dijeron, ¿qué hacemos? Tiene que desaparecer. Y después de haber tenido una noche terrible, de acusaciones falsas, de golpes, de burlas, lo llevaron a Pilatos. Y Pilatos lo interrogó y se dio cuenta, lo que nosotros nos hemos dado cuenta cuando comenzamos a estudiar la Biblia,
que era un verdadero hijo de Dios. Y Pilato decía, pero este hombre no ha cometido pecado alguno. Yo no lo veo. ¿Por qué se le acusa de esta manera? Y se dio cuenta de qué, de la intención de del Sanedrín. Intentó de alguna manera convencerlos, pero ellos estaban totalmente convencidos de que Jesús tenía que morir. Habían aprovechado la oportunidad, ya lo tenían y no lo pensaban dejar escapar. De muchas maneras presionaron a Pilatos para que lo enjuiciara y lo crucificara. Pilato en la última opción de poder, entre comillas, lavarse las manos y liberar a Jesús, dijo, estamos en la Pascua, podemos liberar a un hombre. Era la costumbre. Y lo intentó. En el versículo 14 dice, Pilato les decía, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La multitud, hermanos, presionando, el Sanedrín presionando, y Pilatos se dejó presionar. Y ahí podemos entender la primera lección para nosotros. Porque nosotros vivimos en un mundo que nos presiona constantemente. Nos presionan en el trabajo, nos presionan los amigos, nos presionan los familiares, o de repente la misma iglesia. Nos sentimos presionados para hacer cosas que no necesariamente son las correctas. Y Pilatos fue presionado y es responsable también, porque no pudo resistir la presión de la multitud, la presión del Sanedrín. Y decidió crucificar a Jesús. Pero antes de ello lo azotó. Y hemos estudiado en la lección pasada en qué consiste, ¿no? El azote que daban los romanos a aquellos delincuentes. Pero hay otro punto que quisiera también recalcar. ¿Cuál es este? En el sentido de que quien iba a ser justiciado en ese momento era Barrabás. Pero Cristo ocupó su lugar. Y me hace pensar, Señor, que ese símil o esa figura que nos muestra la Biblia, también podemos decir que quien pudo haber estado ahí, pudo haber sido yo o alguno de nosotros. Y vemos a Cristo ocupando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, asumiendo nuestra vida de pecador. Y lo asumió como un cordero, sin quejarse, sin reprochar. Fue conducido a donde lo llevaran, él iba. Aguantaba todo lo que le decían,
inclusive el castigo del azote. Vimos en las lecciones pasadas cómo era, ¿no? Cómo era el azote, ¿no? Un látigo que tenía en las puntas, ¿no? Huesos, vidrios, pedazos de piedra o hierro, que cuando te golpeaban hacían daño, abrían la piel. Y así con ellos lo azotaron. Y no solamente eso, le hicieron una cruz de espinas y se lo clavaron. Ahí está el rey de los judíos. Y los soldados se acercaban y se inclinaban y le dieron una caña como bastón, como cetro. Y alguno de ellos decía, le quitaba el cetro y lo golpeaba con ellos la cabeza. La corona que estaba ahí de espinas, ante la presión y el golpe, se hundía cada vez más. Y gotas de sangre brotaban por su sien. Y vuelvo a repetir, a una persona inocente, al más inocente que ha pasado por la tierra, al que no cometió pecado alguno, él, y como un cordero, no se quejaba. Y luego, hermanos, lo llevaron y lo crucificaron. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y en el versículo 26 lo crucificaron con el título Rey de los Judíos. Y en el versículo 29 dice, y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿De verdad era cierto? ¿De verdad él no podía salvarse? No, hermanos. Él estaba ahí para que nosotros tengamos una oportunidad de vida eterna. Él estaba allí para que nosotros ahora podamos aceptar esa muerte y podamos tener la oportunidad de reconectarnos con Dios. Él había dejado su trono maravilloso en el cielo para cumplir una misión aquí. Y esa misión estaba llegando a la hora final. Tenía que ser entregado en la cruz y tenía que morir. Él sabía lo que le esperaba y lo estaba pasando. Y lo asumió por un sentimiento que nosotros muchas veces lo hemos sentido, que es el amor. Por amor a la raza humana, él decidió renunciar a lo que él tenía y venir y sufrir lo que nosotros tenemos o debimos haber pasado. Con su muerte en la cruz, él nos demostró cuánto nos ama. Y su sola muerte ha cambiado vidas. Ustedes se preguntan, ¿qué tanto nos puede amar alguien para poder dar la vida por esta persona? Ustedes se preguntan, ¿qué tanto puede quererme una persona para que sea capaz de entregar su vida por mí?
Es un amor que muchos no lo entienden, que muchos no lo comprenden y que muchos lo rechazan. Si nosotros estamos aquí, es porque hemos aceptado ese sacrificio y es porque hemos comenzado a amar a aquel que dio su vida por nosotros. Si nosotros estamos aquí, es porque vimos en Jesús alguien que no puede, que fue capaz de entregar su vida por nosotros y alguien que es capaz de transformarnos por completo. En Isaías 53, versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por llaga fuimos nosotros curados. Una vez más la palabra del Señor nos dice, antes de que suceda, cómo iba a ser la muerte de Jesús y por qué iba a ser la muerte de Jesús. Es el solo hecho de entender lo que fue capaz de hacer Cristo por nosotros, es motivo suficiente para que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Cuando yo vivía en Perú y siempre escuchaba, ¿no? Estaba recién conociendo la iglesia y conociendo la palabra de Dios y el predicador, uno de ellos decía, es que Él nos amó primero, por eso debemos amarlo. Y yo decía, ¿de qué manera nos amó primero? Y cuando fui estudiando poco a poco la Biblia y llegamos a esta parte de su muerte, decía, ¿tanto valemos para Él? ¿Tanto significamos para Él? ¿Yo mismo tanto significo para Él? Nos equivocamos. Él nos dio todo. Nos creó, nos dio un hermoso Edén, animales preciosos para administrarlo, una tierra hermosa. ¿Y qué hicimos? Lo destruimos por completo. ¿Verdaderamente vale la pena? ¿Cómo está el mundo ahora? Nos peleamos entre nosotros, guerras en diferentes puntos, odio, rencor. ¿Verdaderamente vale la pena? Y yo pensaba y decía, ¿cómo puede ser que Él nos ame tanto de esa manera? Porque tranquilamente puede decir, mira, ¿sabes qué? Esta raza cayó en pecado. Otros mundos no cayeron, pues esta raza sí cayó en pecado. Vale, que se destruya y creo otra. Pero no, no fue así. Ese es el razonamiento mío, imperfecto, como un humano lleno de pecados. El razonamiento de Jesús es, voy a salvarlos, pero para salvarlos tengo que morir. Para salvarlos tengo que pasar momentos difíciles, porque durante todo ese momento Satanás se ensañó. El enemigo hizo todo lo posible para que el sacrificio sea más difícil, sea más doloroso, pero él lo aguantó, él lo resistió solamente con el único objetivo de que nosotros seamos
salvos. Solamente con el único objetivo de que la raza humana vuelva a conectarse con su Salvador. Con el único motivo de que la raza humana tenga la oportunidad de salvarse. Y cuando yo fui entendiendo eso, hermanos, entendí ese concepto de decir, ¿por qué hay que amarlo? Porque Él nos amó primero. Y día a día nos busca. Día a día toca nuestro corazón y nos invita a aceptar su sacrificio. Y al tercer día resucitó. Habiendo concluido ya el plan de salvación, al tercer día resucitó. Y en Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Luego ella fue corriendo y avisó. Y no le hicieron caso. Luego se presentó a 2 discípulos. Y ellos también contaron que habían visto a Jesús. Y tampoco le hicieron caso. ¿Y nosotros? A veces nos sucede. Tantos años estudiando la Biblia, tantos años entre, entregados a Él, y muchas veces no le hacemos caso. Muchas veces nos dice, hijo, tenemos que ir por aquí, este es el camino correcto, y no le hacemos caso. Por eso es que podemos tener tanto tiempo en la iglesia y tener tantas caídas y tantos tropiezos, y yo el primero. Porque muchas veces mi terquedad, muchas veces lo que no hemos entregado a nuestro Salvador hace que nosotros tropecemos en nuestra vida como cristianos. Y luego en Marcos 16, en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, y él les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, con justa razón. Porque como se dice, cuando las papas queman, desaparecieron y no estuvieron. Y cuando le fueron llegando las buenas nuevas, tampoco, no creyeron. Tanto tiempo habían estado con él y no creyeron. Y en el versículo 15 les dijo algo importante. Les dijo a ellos y nos dice a nosotros. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una responsabilidad maravillosa. Ya el Señor había hecho todo el plan. Lo había terminado. El plan de redención estaba concluido. Ahora le decía a sus discípulos, id y hablarlo. Id y contarlo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Ya ustedes saben lo que yo hice por ustedes. Id y hablarlo. Ir y comentarlo. Le dice, un momentito, señor, perdón, ¿me has dicho que vaya? ¿Yo? Yo no puedo. No, no, no. Si yo tengo miedo a salir al frente, hasta dar la oración. Si yo en el trabajo trato de pasar desapercibido, que no sepan que soy adventista. No, no, no. Yo no tengo la confianza
para decir lo que sé. A mí me ha pasado muchas veces que en algún momento he preferido que no sepan que soy cristiano, pero no más. Porque como decía en la lección, como escuchaba en la lección de hoy, lo que el Señor nos pide es una entrega total, no una entrega parcial. No, mira, el sábado sé cristiano y los demás días no. No, Señor, tú estás conmigo hasta en casa, me encuentro contigo, oro contigo, medito contigo y una vez que salgo a trabajar, te quedas aquí, por favor. ¿Me esperas que yo llego a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 6? No. El Señor te pide todo. O es todo o es nada. ¿Qué respondemos ante eso? Pero igual no puedo, tengo miedo. No sé cómo ser instrumento del Señor. No sé cómo predicar. Pues mira lo que nos dice en Mateo 28. Otra vez vuelve a recalcar. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He ahí un detalle, que no vamos solos, que esta comisión que Él nos ha encargado no nos ha dicho, anda y búscate la vida, no. Nos ha dicho, yo voy contigo. Es que entonces, eso es otra cosa. Si yo tengo temor, pues ya no lo tengo. Porque sé que el Señor, si me pone en este lugar, Él me va a dar las herramientas para poder realizar esa comisión. Si el Señor me ha puesto aquí ahora, Él me va a dar la fortaleza y las palabras para poder dárselas a ustedes. Y tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Afuera. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. ¿Cuál? La de decir lo que el Señor ha hecho por nosotros. La de decir cuánto nos ama. Hay mucha gente que necesita escuchar que alguien les ama. Hay mucha gente rota, triste, enlodada en el pecado, que necesita salir, que necesita una voz, que necesita una oración, que necesita un abrazo, que necesita escuchar que alguien murió por esa persona. Y nosotros tenemos ese mensaje. Pero hay otra cosa más. Finalizado el trabajo terrenal de nuestro Salvador, ahora está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Pero inicia otro consolador el ministerio en esta tierra. Y en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará
con vosotros. Hermanos, en esta comisión, en este encargo, no estamos solos. El Espíritu del Señor está buscando corazones entregados. ¿Para qué? Para hablar de lo que Cristo hizo en esta tierra. Y cuando el Espíritu del Señor trabaja codo a codo con un corazón entregado, suceden cosas maravillosas. El Espíritu nos lleva a los pies de Cristo, nos convence a aceptar el ministerio y la muerte de Jesús. Es quien hace real el sacrificio de Cristo en nuestra vida. En Hechos 2:1 vamos a ver lo que el Espíritu del Señor hizo cuando vino. En el versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, como lo estamos ahora. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, cuando, cuando nosotros creemos que no podemos, el Espíritu Santo te demuestra que sí puedes. Cuando nosotros creemos que no podemos hablar, que no sabremos decir las palabras adecuadas, el Espíritu te dará las palabras adecuadas. Cuando nosotros creemos que el miedo nos va a vencer, el Espíritu te da la valentía para soportar ese momento. No estamos solos y tenemos trabajo. Cada uno de nosotros tiene familiares, tiene amigos que necesitan de un Salvador. Solamente, solamente es contar la historia. Solamente es ir y decir lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Solamente es ir y que vean lo que el Espíritu del Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Y la gente verá, y la gente escuchará, y la gente conocerá. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tendrá la palabra adecuada en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada, con la persona adecuada. Si nosotros decidimos entregarnos por completo a Él, Él nos guiará y nos dirá, ven hijo, ven por aquí, porque hay una persona que te necesita. Ven hijo, tienes que decir esto y lo escucharemos. Y saben, hermanos, qué maravilloso es cuando crees que no has podido hacer algo, te has arrodillado, has orado, has clamado y ves la intervención del Espíritu. Te das cuenta que tu comunión con el Señor no es teoría. Te das cuenta que tu comunión con el Señor es práctica. Voy a contarles una historia
que está en el libro, en el día 40 de este librito, que hemos comenzado nosotros a partir del día de ayer a estudiarlo. Nos estamos reuniendo porque verdaderamente queremos que el Espíritu toque nuestro corazón, porque queremos que el Espíritu transforme la iglesia de Granollers, porque queremos que entre en nuestro corazón y nos haga ser activos, que nos haga ser instrumentos del Señor y que nos lleve a donde Él quiera llevarnos para hacer, para cumplir esa comisión. Pero antes de contar la historia, me gustaría explicarles por qué es que el Señor nos pidió y nos encargó esta comisión. ¿Por qué creen? ¿Porque Él nos necesita? Sí, Él no nos necesita. Los ángeles, como en el colegio, ¿no? En algún momento en el colegio siempre había uno que le encantaba participar. Era muy bueno. En el colegio, en la primaria, yo tenía una chica que era muy inteligente y le encantaba intervenir. Cuando el profesor hacía preguntas, levantaba la mano. Conversaban distraídamente, sin dar mucha atención al sistema de audio de la recepción,
donde estaban esperando, que en volumen bajo difundía música regional. Poco antes del horario marcado para el inicio de las entrevistas, llegó un candidato, uno más, que completó la lista, la ficha de registro y se sentó quieto por algunos minutos. De repente, este candidato se colocó en pie y se dirigió a la sala en la que había un cartel que decía: instrucciones, solamente entre si le he solicitado. Pocos minutos después, él salió, ya vestido con el uniforme de la empresa. Había sido contratado. Uno de los candidatos se puso en pie y furioso y comenzó a protestar. Yo tengo el número 1. ¿Se cree que porque no hizo fila puede salir así? Nada más. El recién contratado simplemente respondió: cualquiera de ustedes podía haber conseguido el empleo. Ojo con esto. Cualquiera de ustedes podía haber conseguido el empleo. Pero ninguno prestó atención a las señales del código Morse que fueron dadas mientras la música sonaba. El mensaje decía lo siguiente: deseamos a alguien que esté siempre alerta. Siempre alerta. Si usted entendió el mensaje, entre inmediatamente en el despacho. La única manera de estar siempre alerta, hermanos, es colaborando con el Espíritu en la gran comisión. No hay otra opción. Podemos estar en la iglesia toda una vida, pero si nos quedamos sentados y solamente escuchamos, aprendemos y nos vamos a casa y eso se queda en nosotros, no estaremos alertas. El tiempo ya se acaba. Es el momento de que nos levantemos y digamos y nos entregamos por completo para que el Señor nos guíe.